Bienvenidos al programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Donde seremos responsables al estudiar la palabra de Dios, Procurando la edificación del cuerpo de Cristo. Presentando los retos a la iglesia de hoy. Trayendo aliento y esperanza. Tu Palabra. ¡Qué bendición! Bendiciones, amado hermano. Bendiciones a cada uno de ustedes que está ya conectado con nosotros, con el deseo de poder estudiar las Sagradas Escrituras. En el programa Tu Palabra, qué bendición, porque es verdaderamente una bendición poder estudiar las Sagradas Escrituras de Dios, que son las que nos llenan, las que nos edifican, las que nos fortalecen, y es la que nos da la fuerza para continuar hacia adelante en este camino de crecimiento constante, acercándonos cada día ante el trono de la gracia de nuestro Padre. Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar conectados con nosotros. Estamos transmitiendo por Facebook en tusonidocristiano.tv. tusonidocristiano.tv. Recuerde que estamos a través también de tusonidocristiano.org. tusonidocristiano.org. Y el que no desee estar conectado completamente, pues puede marcar el número de teléfono 1631-359-8262. 1631-359-8262. Y si usted marca ese número de teléfono, podrá escuchar el audio de esta transmisión en vivo del programa Tu Palabra, qué bendición. Amado hermano, muchas gracias por darnos el privilegio de poder acercarnos a ustedes en este momento que separamos para estudiar las Sagradas Escrituras. Y queremos saludar a nuestra amada hermana Arlene Flores, que ya está por ahí conectada con nosotros. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos da en los proyectos que el Señor pone en nuestras manos. Amado hermano, comparta la transmisión, comparta el programa. ¿Por qué? Porque lo que Dios siempre tiene para nosotros es algo para edificarnos y fortalecernos. Recuerde que puede ver los programas anteriores si va a YouTube, y en YouTube busca el canal de Tu Sonido Cristiano. Dentro de ese canal de Tu Sonido Cristiano están cada una de las transmisiones que el Señor nos ha dado el privilegio de poder hacer y estudiar las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga mucho, Digna García. Ya está la fiel oyente de Animados con nosotros. Dios te bendiga muchísimo. Félix López. Dios te bendiga mucho. Saludos y bendiciones. Dios te bendiga mucho, Félix López. Gracias por estar con nosotros. Amado, siga compartiéndolo, porque sabemos que es lo que nos da a nosotros la oportunidad de poder alcanzar a más personas. ¿Para qué? ¿Por qué queremos alcanzar a más personas? Para bendecir su vida. Lo que deseamos es que la palabra de Dios, según nosotros nos deleitamos y la disfrutamos, toda persona que pueda ser alcanzada también pueda estudiarla, deleitarse y disfrutarla. Dios le bendiga muchísimo. Gracias por el privilegio de estar con nosotros. Ya saben que pueden dejar comentarios por ahí. Puede comunicarse con nosotros también del email tupalabra@tusonidocristiano.org. tupalabra@tusonidocristiano.org. Si usted nos escribe un email por ahí, puede ponernos alguna petición, alguna pregunta, algún comentario, una sugerencia de algún tema que usted tenga duda, que le gustaría poder estudiar y que nosotros podamos traer algo de luz acerca de ese tema. Pues con mucho gusto y con mucho honor nosotros podríamos trabajar los temas que ustedes anhelen o deseen estudiar. Dios te bendiga mucho, Génesis Rivera. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros hemos estado trabajando distintos temas, y dentro de lo que la línea de pensamiento de cuál es el Dios verdadero, entonces queremos comenzar a trabajar en el día de hoy el tema de el Mesías. Este Mesías ya vino. Esa es la pregunta que muchos se hacen. El Mesías ya vino. Ese es el tema que vamos a estar trabajando en la noche de hoy. Y es un tema que hay muchas teorías, hay muchas líneas de pensamiento,
pero nosotros nos vamos a dejar regir por nuestro manual de vida. ¿Y cuál es nuestro manual de vida? Nuestro manual de vida son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son los que nos guían, nos dirigen y rigen nuestra vida. Así que a través de ellas es que nosotros vamos a estudiar este tema. El Mesías ya vino. Dios te bendiga muchísimo, Pastora María Díaz. Gracias por el apoyo. La amamos muchísimo. Gracias por estar conectada con nosotros. Y vamos a comenzar de lleno ya con este estudio del Mesías si ya vino. ¿Por qué? Porque tenemos grandes cosas que quiero que usted busque su libreta, apunte. ¿Por qué? Porque sé que hay muchos pensamientos, pero es una manera que vamos a ver en la noche de hoy de cómo yo puedo también hasta compartir mi pensamiento, mi fe, lo que yo creo con otras personas que tal vez piensan de otra manera. Así que busque su Biblia, busque lápiz, busque papel, libreta, que vamos a comenzar con el estudio. El Mesías ya vino. Así que comenzamos. Y para comenzar el estudio del Mesías, si ya el Mesías vino, lo primero que tenemos que hacer es poder definir qué es el Mesías, para saber de qué es lo que estamos hablando, quién es ese Mesías. Y para hacer esto, la manera tal vez más correcta de poderlo hacer es viendo qué significa eso Mesías. Y el Mesías podemos verlo en el arameo Michija o el hebreo Michijá, que lo que significa es el ungido. Si lo vemos desde el punto de vista del idioma arameo y hebreo, lo que significa es el ungido. Ahora, Mesías también dentro del idioma griego es lo que nosotros conocemos como Christos, o sea, Cristo en latín. Así que Mesías y Cristo tienen el mismo significado para nosotros cuando estemos estudiando las Sagradas Escrituras. Ahora bien, cuando estamos hablando del hebreo, este término de Mesías, yéndonos a esos primeros libros de la Biblia, podemos ver que este término de Mesías en realidad designaba a una persona que había sido ungido con aceite sagrado. ¿Y para qué se ungían a personas con aceite sagrado? Para llevar a cabo una labor dentro del pueblo judío y dentro de la experiencia de adoración y de servicio a Jehová Dios. ¿Ok? Y nosotros podemos ver que dentro de esas personas que eran ungidas con aceite sagrado, por tanto, el término Mesías en ese sentido se le aplica. Lo podemos ver que una de esas personas era el sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote era ungido con aceite y lo podemos identificar en Levítico 21, versículo 10. En Levítico 21, versículo 10 dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, y mira aquí el detalle, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras. No descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Así que podemos decir que el sumo sacerdote podía llevar ese título de Mesías. ¿Por qué? Porque había sido ungido con aceite sagrado. Ahora, otra persona que tal vez podía llevar este título de Mesías, yéndonos por esa línea de pensamiento, es el rey. El rey, usted recuerda cuando seleccionaron a Saúl, y después cuando se selecciona a David, ¿qué fue lo que se hace? Se le unge la cabeza con aceite. Y lo vemos en Segunda de Samuel, capítulo 1, versos 14 y 16. Cuando está toda esta traba de la guerra que Saúl quería levantar contra David, vemos en el verso 14 que dice, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Está hablando del rey Saúl. En el verso 16. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza,
pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Así que este término de Mesías se aplica, como ya mencionamos, a las personas ungidas con aceite sagrado. ¿Para qué? Para llevar una tarea en específico. Así que también podemos ver, vimos el sumo sacerdote, ya vimos el rey, que podrían llevar ese título de Mesías. Y vamos a ver ahora que este título también era aplicado a los patriarcas Abraham e Isaac. Y no solamente a los patriarcas Abraham e Isaac, sino que nosotros podemos ver algo que siempre llama la atención y nos deja pensando. Si nosotros vamos a Isaías 45, verso 1. Isaías 45, verso 1. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Oye, aquí vemos la Sagrada Escritura y Jehová específicamente diciendo, así dice Jehová a su ungido Ciro. Ciro, el rey de Persia, una persona que no practicaba la religión judía ni tenía temor de quién era ese Jehová Dios. Se le llama ungido. Y el ungido es que el Mesías. Ahora, ¿cómo es posible que a estas otras personas también se le pueda llamar ungido o Mesías? Porque lo que podemos ver en la Sagrada Escritura es que fueron personajes a quienes se le fueron confiados los intereses del reino de Dios. O sea, Dios tiene un plan y yo sé que esta persona me va a ayudar, Jehová Dios diciendo, esta persona me va a ayudar a elaborar este plan y a trazarlo. Así que entonces, por eso estos son los ungidos, los seleccionados por mí. Recuerde que la unción es una selección, señalamiento de que esta persona va a hacer una labor, ¿para qué? Para el reino de Dios. Así que el ungido podemos verlo entonces en ese otro término. Ahora, vamos entonces a presentar ahora un pasaje bíblico que presenta como decimos, un hito, un antes y un después de lo que es el término del Mesías. Y quiero que usted preste atención porque esto es algo ahora muy importante. Y lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 7, de los versos 12 al 16. 2 de Samuel 7, de los versos 12 al 16. Y está en este momento el profeta Natán hablándole a David, dándole una profecía al rey David. Y le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dejamos claro que aquí tenemos al profeta Natán hablándole al rey David. Y cuando Dios prometió a David que el trono y el cetro se quedarían siempre dentro de su familia, entonces este término de ungido, de Mesías, adquirió el sentido particular de representante de la línea real de David. Así que ya no solamente es una persona que es consagrada y apartada, sino que desde este punto se presenta entonces que va a ser un descendiente de David
con todas esas características de esa profecía que le fue dada al rey David por parte del profeta Natán en esta experiencia. Y nosotros vamos entonces a comenzar a ver de ahora en adelante en el término histórico de lo que es el desarrollo del pueblo judío y ese Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, que ya el Mesías no es solamente una persona a quien se le unge con aceite, sino que viene de la descendencia de David. ¿Y con qué? Y con unos propósitos mayores. Si nosotros vamos al Salmo 132, versículos 10 y 11, podemos identificarlo. Dice: por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Ahí vemos, y como quien dice, certificamos que ese ungido, ese Mesías, es descendencia del rey David. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento hablan de un rey de esta línea que será el gran libertador del pueblo de Israel. Así que ya el Mesías es un ungido con aceite de la descendencia de David, con características específicas, y ahora comenzamos a ver que será el gran libertador del pueblo de Israel. En Jeremías 23, versos 5 y 6. Jeremías 23, 5 y 6 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Así que es el ungido con aceite consagrado. Se le confía los intereses del reino de Dios. Es descendiente de David y vemos que será un libertador del pueblo de Israel. En Miqueas 5:2 entonces vemos algo clave de este Mesías. En Miqueas 5:2 vemos: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y aquí vemos: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que el origen de este Mesías se remonta a los días de la eternidad. Ya no estamos hablando de cualquier Mesías, de cualquier ungido. Estamos hablando de uno que su inicio es desde la eternidad. En Isaías 9, versos 5 al 7, dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vea esto: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que dentro de la profecía de Isaías, capítulo 9, versos 5 al 7, entonces estamos viendo que este Mesías establecerá para siempre el trono. ¿Y el reino de quién? De David. ¿Por qué? Porque es descendencia del rey David. Ahora, este título de Mesías por excelencia se une a la persona de este príncipe anunciado por las profecías que estamos viendo. Así que se le llama Mesías de la misma manera que también se le menciona en la Sagrada Escritura como hijo
de David. Y si pasamos entonces a Mateo 1, verso 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Está haciendo señalamiento de quién? Del Mesías. Se le llama Mesías e hijo de David desde este punto en adelante. Ahora, para los creyentes judíos y cristianos, el Mesías es el ungido, o sea, es decir, aquel que recibe por el Espíritu de Dios reposando sobre él el poder de liberar a su pueblo. ¿Y para qué? Y para establecer su reino. Por parte del Espíritu de Dios que reposa en él, recibe el poder de liberar a su pueblo y establecer su reino. Así que ya nosotros tenemos un panorama más claro de las características o lo que se puede esperar de este Mesías. Así que ya sabemos que va a ser ungido con aceite sagrado. Ya sabemos que se le va a confiar los intereses del reino de Dios. Ya sabemos que es descendencia del rey David. Ya sabemos que un libertador del pueblo. Sabemos que su origen se remonta desde la eternidad, que establecerá el trono y el reino de David, y que también se le llama como hijo de David. Y cuando nosotros podemos estudiar el grueso de las Sagradas Escrituras, lo que nosotros tenemos hoy como el Antiguo Testamento, se puede decir que hay alrededor de unas 365 profecías mesiánicas. Escuche bien, 365 profecías mesiánicas. O sea que nosotros podíamos agarrar una diaria y estar el año estudiando solamente las profecías mesiánicas. Ahora, estas profecías mesiánicas que vemos en las Sagradas Escrituras, lo que hacen es que anuncian sobre la persona del Mesías, anuncian sus acciones, anuncian su doctrina de una forma directa o lo que podríamos decir de una forma indirecta. O sea que hacen referencia al Mesías. Así que estas profecías, ¿qué es lo que hacen? Van señalando, dando características de este Mesías. Si nosotros las estudiamos con detenimiento, nosotros podríamos entonces decir, este es el Mesías o este no es el Mesías. Yo podría entonces decir, el Mesías ya vino o el Mesías no ha venido. ¿Ok? Ahora bien, dentro de esas 365 profecías mesiánicas, nosotros vamos a presentar solamente algunas de ellas, porque no nos daría el tiempo jamás y nunca de poderlas estudiar todas. Y vamos a ver algunas de ellas que las queremos ir mencionando desde ahora. Y es que primero ya vimos que va a ser descendiente de la tribu de Judá. Este Mesías va a ser descendiente de la tribu de Judá. Va a tener su nacimiento en Belén. Tendrá un nacimiento de una virgen. Vivirá en el momento de matanza de los niños de Belén. Otra profecía es que va a haber una huida a Egipto. Especifican también las profecías que tendrá predicación en Galilea y en las cercanías del río Jordán. Presentan las profecías que va a ser despreciado por el pueblo judío. Presentan también que habrá lo que se conoce como una entrada triunfal en Jerusalén y sobre un pollino. O sea, es una profecía doble, tiene dos cosas. Entrada triunfal sobre un pollino. También presenta que va a ser traicionado por uno de los suyos, una persona cercana a él. Presentan también las profecías que va a ser vendido por 30 piezas de plata. Presentan también que ese precio de 30 piezas de plata sería devuelto. También presentan las profecías que durante su juicio
este Mesías se mantendría en silencio. Las profecías presentan que sufrirá por todas las personas. Presentan que este Mesías será crucificado con malhechores. Presenta que sus manos y sus pies serían perforados. Presentan las profecías que va a ser escarnecido y despreciado. También nos señala que le darían a beber vinagre, que su costado sería traspasado, que sobre sus ropas echarían suertes. También nos presenta que ninguno de sus huesos sería quebrados. Otra profecía es que va a ser sepultado en una tumba de ricos. Y las dos, que son claves y esenciales, presentan que las profecías presentan que este Mesías resucitaría después de su muerte y que ascendería al cielo. Y esas son de las 365 que hay, que podríamos estudiar, esas son las que vamos a presentar y evaluar en la noche de hoy. ¿Para qué? Para ver si este Mesías ya vino. Ahora, dentro de estudiar si el Mesías ya vino, nosotros tenemos que entonces ver todas las posibilidades que pueden haber de que haya un Mesías. Y permítame presentarle algo que a mí me dejó pensando desde que lo vi. Y me estuvo muy interesante que quiero presentarles. Mire esto. Dentro del primer siglo de nuestra era cristiana, o sea, de nuestra era, lo que nos referimos es de esos primeros 100 años después de lo que se conoce en la historia después de Cristo, hubo no menos de 10 pretendientes que se conocieron como 10 pretendientes a Mesías. Así que ese interés de ser Mesías no es algo nuevo. Desde que se mencionó las profecías, hay intereses de poder ser el Mesías. Ahora, aquellos tal vez que podríamos decir reclamantes judíos, reunieron grandes números de personas, de seguidores, les dieron promesas de redención y aún de liberación física. Pero, ¿qué pasó con ellos? Pues vamos a comenzar a verlo. Y es interesante, ¿por qué? Porque aún en las mismas sagradas escrituras se nos hacen señalamientos de algunas personas que se autodenominaron el Mesías. ¿Ok? Y vamos entonces directito a lo que es Hechos capítulo 5, versos 34 al 39. Hechos capítulo 5, versos 34 al 39. En este pasaje bíblico tenemos que tener en claro lo que está ocurriendo. Y es que para este tiempo ya habían apresado a los apóstoles por haber estado predicando. ¿Por qué? Porque los fariseos no querían que se predicara acerca de lo que Cristo había hecho y su mensaje. Así que ellos estaban en la cárcel y de momento estos apóstoles se desaparecieron de la cárcel. Lo interesante es que estaban en la cárcel porque estaban predicando. Se desaparecen de la cárcel. Y cuando los buscan, a que usted no sabe dónde los encuentran. Los encuentran en el templo, enseñando y predicando nuevamente. Ahora, esto puso a los fariseos, quienes siempre estaban en contra de todo lo que tenía que ver con Jesús, los puso muy enojados. Y lo que hicieron fue que los mandaron a buscar, a llamar. Cuando los mandan a buscar allá a llamar, ellos empiezan, oye, les dijimos que no predicasen más, que se callen la boca. Y entonces sale podríamos decir, un sermón de parte de Pedro. Y Pedro comienza a darle explicaciones a ellos de por qué ellos están predicando. Y dentro de ese sermón, Pedro les deja muy claro saber que ellos mismos habían matado a Jesús, el Mesías. Entonces, los fariseos
lo que deseaban era darle muerte a estos apóstoles. Y dentro de esta problemática que se conoce en este momento como este concilio, esta reunión donde están los fariseos y los apóstoles, ocurre algo interesante. Y entonces entramos al versículo 34 del capítulo 5 de Hechos. Dice, entonces levantándose en el concilio, o sea, en esta reunión que había, un fariseo llamado Gamaliel. Mire las características: doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Sobre una persona, un fariseo de respeto y renombre. Este Gamaliel mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles de esta reunión que tenían. En 35 dice, y luego dijo, vamos a ver qué dice este doctor: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. En el 38 y 39 culmina él diciendo, ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Está Gamaliel diciéndole, tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden, y aquí es donde vamos a entrar, que se levantó Teudas y Judas el Galileo. Ahora, ¿quiénes fueron estos Teudas y Judas el Galileo que estaba Gamaliel hablando? Permítame comenzar por el verso 37, haciendo referencia a Judas el Galileo. Se menciona a Judas el Galileo. Judas el Galileo fue un dirigente político y religioso judío. Este ofreció resistencia armada al censo con propósitos fiscales, que con propósitos fiscales había sido decretado en la provincia romana de Judea por el legado romano en Siria Quirino alrededor del 6 después de Cristo. O sea, se levantó y ofreció Judas el Galileo una resistencia armada en contra de un censo que se iba a llevar a cabo. Y mira qué interesante, alrededor del 6 después de Cristo. Todavía Jesús no estaba niño. Dice, esto sucedió poco después de que Judea, con el destierro de Herodes Arquelao, pasase a ser administrada directamente por Roma. Su revuelta fue duramente reprimida por los romanos. Estos acontecimientos también son relatados por Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos, el libro 2, capítulo 8, y en las Antigüedades Judías, el libro 18. Y vemos también que entonces Gamaliel hace referencia a este Judas el Galileo. Ahora, este Judas el Galileo dirigió un asalto a la guarnición romana en Séforis. Son unos 7 kilómetros de Nazaret, o sea, muy cerca de donde estaban. Entonces la capital de Galilea, que ese tiempo era la capital de Galilea. Lo que me interesa es esto. Mire, Josefo no menciona la muerte de Judas, pero informa de que sus hijos Iago y Simón fueron ejecutados por el procurador Alejandro para el año 46. O sea, varios años después de que Gamaliel hiciera esta aseveración. Algunos historiadores también consideran que este Judas el Galileo fue crucificado poco después de la resistencia al censo.
Este Judas el Galileo que se quiso levantar como un libertador, ofreciendo resistencia armada al censo de Roma, logró reunir a muchos seguidores. Sin embargo, pereció, sus seguidores se dispersaron y nunca se supo más ni de sus intenciones, ni de lo que planteaba Judas el Galileo, y mucho menos se volvió a ver luego de que le dieran muerte. ¿Cuáles fueron algunas de las profecías que vimos? Que permanecería ese reino por siempre del Mesías. Luego entonces, si regreso un poco atrás al verso 36, hace referencia a que se levantó Teudas. Ahora, ¿quién es este Teudas? Permítame aclarar que en los registros históricos se mencionan dos Teudas distintos. Uno anterior, que es muy probable al que Gamaliel estaba haciendo referencia, que este Teudas no se autoproclamó ser el Mesías o un Cristo, pero sí levantó revueltas en contra del Imperio Romano. Y la gente comenzó a considerarlo como un Mesías, como un Salvador. Pero él no se autodenominó Salvador o Mesías. Sin embargo, hubo otro Teudas que ocurrió después de este censo, o sea, después del año 46, que este Teudas se jactaba de ser el Salvador. Atrajo a más de 4,000 personas y en una revuelta contra los romanos fue asesinado por Cuspio Fado y sus seguidores se dispersaron y ¿sabe qué? No se supo nada más de Teudas ni de sus seguidores. Ahora, dentro de la Sagrada ya vemos a Judas el Galileo, ya vimos a dos Teudas, y aún dentro de las mismas Sagradas Escrituras se hace referencia a otra persona mencionada como aquel egipcio. No se le pone un nombre en específico, se menciona como aquel egipcio. Y aquel egipcio lo podemos identificar en Hechos capítulo 21, versos 37 al 39. Hechos capítulo 21, versos 37 al 39. En esta ocasión vemos una situación parecida a lo que los apóstoles estaban viendo cuando Pedro levanta defensa. Pero en esta ocasión quien la está viviendo es el apóstol Pablo. Están llevándolo a cárcel, lo quieren enjuiciar. Y en el versículo 37 dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, o sea, Pablo le dice al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y el tribuno le contesta, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, están diciéndole, tú eres aquel egipcio que se levantó, proclamó Salvador, para que tengas algo importante que decirme. Y Pablo le dice, no, yo soy un judío de Tarso, pero de mi ciudad no es nada insignificante. Y entonces comienza Pablo a levantar defensa. Ahora, ¿quién fue aquel egipcio a que se hace referencia? Aquel egipcio, según Fabio Josefo, se hizo pasar por profeta e indujo a unos 30,000 judíos a que le siguieran al desierto. Los incita a que lo sigan al desierto, pero mire para qué. Este egipcio les dice, cuando estemos en el desierto, ustedes van a ver los muros de Jerusalén caer y les haré un camino
para que ustedes puedan regresar a Jerusalén. ¿No se les recuerda esto a la historia de Josué, donde por ordenanza de Dios los muros de Jericó cayeron y ellos entraron a tomar la ciudad? Pues esto es lo mismo que él está presentando. Los muros de Jerusalén van a caer y yo les abriré camino para regresar a la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se riega la voz de lo que este profeta estaba hablando, la guardia romana, dirigida por Antonio Félix, tomaron esto como una amenaza de rebeldía contra el Imperio Romano. Así que, ¿sabe qué? Los persiguieron, los masacraron, pero aún de los que se escaparon fue este egipcio, que entonces se desapareció, se escondió con algunos de sus seguidores y no se supo nada más de este egipcio. Así que dentro de las Sagradas Escrituras vemos tres personajes que en cierto modo se llamaron o se hicieron pasar por Mesías o Salvador. Ahora, esto no se queda ahí. Los registros históricos presentan también al que se conoció como el beduino hacedor de maravillas. Mire su nombre, beduino hacedor de maravillas. Este se autoproclamó un Mesías. Prometió libertad al pueblo si lo seguían al desierto, pero de camino al desierto fue asesinado. No se sabe quién lo mató, cómo fue, no se sabe nada. Se sabe que fue asesinado camino al desierto y desapareció toda señal del beduino y de sus seguidores. Ahora, vemos entonces otro personaje que se hizo llamar el Mesías. Y este está muy interesante. Este se llamaba Simón Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba tuvo dos cosas interesantes. Lo primero es su nombre y el apoyo que tenía, porque este Simón obtuvo el apoyo del Rabí Akiva, quien estaba en sus tiempos, que lo proclamó a él como el Mesías. Lo interesante es que su nombre, Simón Bar Kokhba, lo que significa es hijo de mentiroso. Ahora, al Rabí Akiva, obviamente este nombre no le gustaba, así que le cambiaron el nombre a Simón Bar Kokhba. Y Simón Bar Kokhba lo que significa hijo de una estrella. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué hijo de una estrella? Pues vayamos entonces a Números 24, versos 17, para que vean por qué le ponen este nombre. Número 24, versos 17 dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré más de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Así que este Bar Kokhba quería ser quien, esa estrella de Jacob. Así que este supuesto Mesías, que aún su nombre lo delataba, buscaba derrocar el yugo del gobierno romano, ganar de nuevo la independencia para la nación judía. Ahora, un pasaje talmúdico describe tanto su celo militar como hasta cierto modo su arrogancia. Y el pasaje talmúdico dice: estuvo Bar que tuvo un ejército de 200,000 hombres, que hizo cortar un dedo de cada uno de sus hombres para demostrar su valor y bravura. O sea, de estos 200 hombres del ejército hay que cortarles un dedo para que vean que somos bravos de verdad. Y no solamente eso, continúa diciendo: cuando salía a la guerra decía: amo del universo, no nos ayudes. O sea, no necesitamos tu ayuda.
pero tampoco ayudes a los enemigos. Esa era la frase que él siempre mencionaba cuando salía a la batalla. Así que había una gran confianza en este supuesto Mesías de que él iba a tener éxito. Imagínense, apoyado por el rabí Akiva de ese tiempo. Así que tenían tanta confianza de que iba a tener éxito que se hicieron monedas judías con la inscripción que decía año 1 y año de la liberación de Jerusalén. Así que por el 135 después de Cristo, la campaña de este hombre fue totalmente aplastada. ¿Por quiénes? Por los romanos. Dice que decenas de millares fueron muertos y una gran parte de la comunidad judía fue expulsada de Jerusalén. Millares de cautivos judíos fueron vendidos como esclavos. A otros los obligaron a irse en barcos de esclavos y muchos de ellos murieron en el mar. Y hay otros pasajes de los escritos talmúdicos que presentan la gran masacre de estos seguidores, que fueron muchos, que tuvo este hombre, y algunas hasta ejemplos de cómo fueron torturados y asediados. Ahora, cuando vemos todo esto, rápido nos viene al pensamiento, ven acá, ¿por qué todos estos falsos mesías atrajeron a tanta gente judía, a tanto pueblo judío? ¿Qué tenían que los seguían? Bueno, hermano, y es que sin duda es totalmente normal que un pueblo que está viviendo en un oprimido busque la manera de quitarse el yugo de la opresión y que anhele la liberación de la servidumbre extranjera. Cuando hay un pueblo que está oprimido, buscan a alguien que se levante, que los dirija. ¿Para qué? Para librarse de toda opresión. Y esto me recuerda entonces a una experiencia que nos contó el pastor Manuel Torres cuando fue a visitar las iglesias de Cuba. Y él cuenta que cuando estaba en las iglesias de Cuba, cantaban el coro de Cristo me hizo libre. Y él cuenta que cuando cantaban Cristo me hizo libre, Cristo me hizo libre, cada vez que decían la palabra libre, los hermanos cejaban el puño y levantaban los puños al aire y decían libre, Cristo me hizo libre, y lo cantaban con ese ímpetu, que el pastor Manuel le causa curiosidad y luego se acerca al pastor de allá de Cuba y le hace el comentario, oye, que muchos los hermanos se gozan esos coros de libertad, y el pastor le dice, bueno, ellos están cantando libre, pero están hablando de la libertad, del castrismo que nosotros vivimos aquí, que nos tiene en opresión. O sea, si se levanta allí, dentro de ese pueblo, una persona que dice que es enviada por Dios y comienza a levantarse como un posible Mesías, créame que va a haber personas que lo van a seguir. ¿Por qué? Porque el pueblo está oprimido, está cansado de esa experiencia de opresión. Además de esto, recuerde que el pueblo judío tuvo la experiencia de que Moisés le mostró lo que puede hacer un redentor. Moisés es un tipo del Mesías, un redentor, y cómo un pequeño número de personas puede escapar de las garras de una nación poderosa. Ellos lo experimentaron con Moisés. Además, las guerras de los macabeos le demostraron también al pueblo judío que una minoría acompañado de Jehová Dios puede resultar victoriosa sobre la mayoría pagana. ¿Por qué? Porque ellos sí verdaderamente creían que con Cristo y con Dios es todo posible. Así que estos profetas o estos falsos mesías siempre lo que hacían eran apelar ¿a qué? Al Torá, a la ley y a las creencias del pueblo judío. Ahora me llama la atención porque aun cuando usted busca dentro de las historias, siempre hay un momento que dice, pero hubo un hombre. Pero hubo un hombre. Su nombre, Yeshua el Nazareno.
todos los escritos, aún en las Sagradas Escrituras y de los historiadores, dice, hubo un hombre, Yeshua el Nazareno. Era diferente de los demás. Yeshua realizó milagros verificables. No vino en su propio nombre. O sea, no se autoproclamó, sino que vino en el nombre de ¿quién? De su Padre del cielo. Él aludía a los falsos mesías que vendrían en Juan capítulo 5, 43, diciendo, yo vengo en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si viene otro en su propio nombre, a ese los recibirán. Él se los advirtió. Ahora lo interesante es que este Yeshua, este hombre que marcó la diferencia en la historia, apeló no solamente al pueblo judío, sino que atrajo a muchos de los gentiles también. Aunque estaba al tanto de la iniquidad del gobierno romano, ¿qué hizo? Tomó un denario romano y señaló que una persona verdaderamente espiritual no debe estar exageradamente preocupada por el dinero romano que lleva la imagen del César pagano. En Mateo 22, 21 nos demostró y nos enseñó que la principal preocupación debe ser darle a Dios lo que es de Dios. Este Yeshua, el Nazareno, vio a su propio pueblo en pecado y su llamado, por lo tanto, fue primeramente para que su pueblo se arrepintiera, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 13, del 1 al 5, este mismo Yeshua el Nazareno declaró que a menos que se arrepientan, todos perecerán. O sea que hubo un hombre que trajo primero un mensaje distinto y una presentación distinta de lo que se llamó ser el Mesías. Y me llama la atención porque el historiador Josefo, que vivió durante la primera parte del primer siglo, este hombre dijo, en aquellos días estaba Yeshua, un hombre sabio, si podemos llamarlo hombre. Este Yeshua hizo milagros, atrajo a muchos de los judíos y los griegos. Él era un Mesías. Vemos el historiador Flavio Josefo haciendo esa declaración. Y es tan y tan así que vemos entonces al Rabí Saúl de Tarso. Sí, póngale el nombre, Rabí Saúl de Tarso. ¿Quién? Pablo, el apóstol Pablo. En 1 Corintios 2:2, que dice, decidí hablarles solo del Mesías y principalmente de su muerte en el madero. Ahora, pero ¿por qué esta gente señalan entonces a Yeshua el Nazareno como el Mesías? ¿Qué ocasionó que ellos dicen este fue el Mesías? Entonces vamos a ver que si tuviésemos el tiempo, las 365 profecías que mencionamos ahorita que hay en el Antiguo Testamento fueron todas cumplidas por Yeshua el Nazareno, o sea, Jesucristo. Y nosotros podemos ver que primero y antes que nada, este Yeshua sabía quién era y estaba claro de que las profecías mesiánicas a quien hacían referencia era a él mismo. Y eso lo vemos en Lucas 4:21 cuando le está dándole lectura a Isaías en la sinagoga de Nazaret y afirma al final, hoy se está cumpliendo ante vosotros esta escritura. Los fariseos que se rehusaban a creer en él les dijo, escudriña. En Juan 5:39, me encanta porque mismo Jesús les dice, escudriña las escrituras, ya que en ellas esperáis tener la vida eterna, y ellas testifican de mí. O sea, este Yeshua de Nazaret sabía quién él era. Y ahora vamos a tomar una pequeña muestra del cumplimiento de estas profecías. Vimos que era descendiente, dijimos que iba a ser descendiente de la tribu de Judá. Y lo vemos en Génesis 49:10, donde dice, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Y en Lucas 3:33
nos dice Naasón, hijo de Aminadab, Aminamad, hijo de Admin, Admin, hijo de Arni, y Arni, hijo de Esrón, Esrón, hijo de Fares, Fares, hijo de Judá. Vemos que entonces la genealogía de Yeshua el Nazareno es remontada hasta Judá. En Miqueas 5:1 nosotros vimos que su nacimiento sería en Belén. Y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, en un tiempo inmemorial. Y en Mateo 2:1 vemos en la narración del nacimiento de Yeshua, cuando dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Así que Jesús, Yeshua, nació en Belén. En Isaías 7:14 está el nacimiento de este niño a través de una virgen, que nos dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. En Mateo 1:18 vemos que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No se queda ahí, sino que vemos la matanza de los niños de Belén en Jeremías 31:15, donde dice, así habla el Señor, escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura, es Raquel que llora a sus hijos, ella no quiere ser consolada porque ya no existen. En Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así que para el tiempo de Jesús hubo una matanza de los niños de Belén. En Oseas 11:1 nos presenta, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Hubo una salida hacia Egipto. Y en Mateo 2:14 dice, José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? A Egipto. En Isaías 8:23 es presentado que la predicación de este Mesías iba a ser en Galilea y en las cercanías del río Jordán. Y en Mateo 4:12-16, entonces vemos cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Capernaum, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Mencionamos que iba a ser despreciado por el pueblo judío. En Isaías 53:3 dice, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. En Juan 1:11 nos presenta, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. En Zacarías 9:9 nos presenta la entrada triunfal en Jerusalén y no solamente eso, sobre un pollino. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Y en Juan 12, versos 13 y 14, se presenta cuando Jesús entra y que dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Vimos también que las profecías nos señalaban que iba a ser traicionado por uno de los suyos. En Salmo 41:10, hasta mi amigo más íntimo en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. Marcos 14:10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, de los que comían el pan de la Santa Cena con él, fue a los principales sacerdotes. ¿Para qué? Para entregárselo. Vimos también que sería vendido por 30 piezas de plata en Zacarías 11:12. Yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 siclos de plata. Y en Mateo 26:15 dice, y les dijo, ¿qué me querréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. En Zacarías 11:13 vemos que ese precio de las 30 platas sería devuelto. Y en Mateo 27:6 y 7 dice que los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Vemos también que las profecías en Isaías 53:7 dice que durante su juicio, este Mesías iba a guardar silencio. Y en Mateo 26:62 al 63 dice, y levantándose el sumo sacerdote dije, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús callaba. La profecía en Isaías 53:4 al 5 nos dice que iba a sufrir por todos los demás. Y en Mateo 8:16 y 17 se nos dice, y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Isaías 53:12 nos presenta que iba a ser crucificado junto con los malhechores. Y en Mateo 27:38 nos dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. En Salmo 22:16 nos dicen que sus manos y sus pies serían perforados. Y vemos entonces en Juan 20:27 cuando Jesús se le acerca a Tomás y le dijo, pon tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. La profecía en Salmo 22:6 al 8 nos presenta que sería escarnecido y despreciado. Y en Mateo 27:39-40 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Este Jesús de Yeshua, el Nazareno, fue escarnecido y despreciado. En Salmo 69:21 nos presenta que le iban a dar de beber vinagre. Y en Juan 19:29 vemos que había una vasija llena de vinagre. Le empaparon una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. En Zacarías 12:10 dice que este Mesías su costado sería traspasado. Y en Juan 19:34 vemos cuando uno de los soldados le abre el costado con la lanza y al instante sale sangre y agua. En el Salmo 22:18 se presenta que sobre sus ropas se iban a echar la suerte. Y en Marcos 15:24 nos dice que cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suerte sobre ellos
para ver qué se llevaría cada uno. En el Salmo 34:20 nos dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Sus huesos no serían quebrantados. Y en Juan 19:33 nos presenta, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas como era acostumbrado. Presentaron también las profecías en Isaías 53:9, que este Mesías iba a ser sepultado en una tumba de ricos. Y en Mateo 27:57-60 nos presenta que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. El Salmo 16:10 nos presenta que resucitaría después de su muerte. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Mateo 28:9 vemos el cumplimiento cuando dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. En el Salmo 68:18 dice que éste ascendería al cielo. Se subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Y en Lucas 24:50-51 presenta, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Amado hermano, cuando nosotros estudiamos cada una de estas profecías, nos damos cuenta que cada una de ellas tuvieron cumplimiento en una sola persona, en Yeshua de Nazaret, Jesús el Nazareno. Y aun si nosotros las estudiésemos y nos pusiéramos muy metódicos y nos vamos al nivel de estadística, nos vamos a dar cuenta que para que una persona cumpliera cada una de estas profecías, definitivamente tenía que haber la mano divina de Dios en ello. ¿Para qué? Para que se pudiesen cumplir cada una de ellas, que una sola persona pudiese cumplirlas. Ahora, para ir culminando, me gustaría entonces presentar Hechos 1:9-11, que ahí entonces comienza una nueva temporada. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. O sea que hay una promesa, un señalamiento que este Mesías que vino y cumplió con todas esas profecías fue tomado al cielo, ¿pero qué? Pero regresará. Y no era para menos. ¿Por qué? Porque vemos en Juan entonces, si vemos entonces en Juan capítulo 14, versos 1-3, ya Jesús les había hablado de esto. Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí va a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. O sea, este Mesías que cumple con cada una de las profecías, al cual podemos identificar como el Mesías verdadero, por lo tanto este Mesías sí vino, no solamente viene y cumple con las profecías, sino que deja entonces una promesa hecha. ¿Y cómo no vamos a confiar de un hombre que cumplió cada una de las profecías que lo señalaban a él de una manera milagrosa, que sabemos que no había manera humana ni había posibilidad alguna que pudiese una sola persona cumplir con todas las profecías? ¿Cómo no hemos de confiar en su palabra? ¿Cómo no hemos de confiar en su promesa? Y acerca de esto, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos arroja luz sobre esto, diciéndonos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que este Mesías, Yeshua el Nazareno, quien estaba claro de quién era, quien cumplió con cada una de las profecías, no solamente vino y cumplió con ellas, sino que cuando termina al final de su cumplimiento de cada una de ellas, dice: no solamente las cumplí, sino que te dejo una promesa. ¿Cuál es la promesa? De que vendré, vengo de regreso. ¿A qué? A tomar a los míos, a llevarlos ¿a dónde? Al cielo, a morar juntamente conmigo. Así que nosotros debemos vivir confiados de que el Mesías al cual nosotros le servimos, del Mesías al cual nosotros le adoramos, es único en su clase. No hay otro que se compare. Y ya ha venido, ¿para qué? Para que nosotros tengamos salvación y vida eterna creyendo en Él. Y no se quedó ahí, como bien dijo, sino que dejó una promesa. ¿De qué? De que regresaría. Por tanto, tenemos entonces que tener en claro y poder identificar cuál va a ser ese Mesías de esa segunda venida. Y ese punto lo vamos a discutir en el próximo programa de la semana que viene. El Mesías de la segunda venida. ¿Qué características tiene ese Mesías de la segunda venida? ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificarlo y estar alerta de cuál es el verdadero Mesías de la segunda venida. Amado hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que haya sido de bendición, que usted haya podido afianzar su fe de quién fue este Mesías, Jesucristo. Ahora sí podemos ponerle nombre, Yeshua de Nazaret, que fue quien cumplió con cada una de esas promesas, con cada una de esas profecías. Saludamos por ahí. Tenemos a Panchi Rodríguez, que está conectada con nosotros, Virginia García, Carely Díaz, Félix González. Tenemos a Carlos Torres, Selvin Acosta, Pablo Lozada, Rosa Ramos, Maribel Rivera, Esteban Cruz, Helen Santos, Damaris Morales, Amparo Torres, Zulaika Peña. Tenemos por ahí a Mirna Ortiz, Eva García. Amado hermano, muchas gracias por estar conectado con nosotros, estudiando las Sagradas Escrituras, que son, ¿qué es lo que hacen las Sagradas Escrituras? Nos dan certeza, confianza de en qué y en quién hemos creído. Así que les invitamos al próximo programa de la semana que viene, donde vamos a estudiar el Mesías de la segunda venida. ¿Quién será? ¿Cómo será el Mesías de la segunda venida? Dios le bendiga mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que nos puede escribir al email tu palabra @tusonidocristiano.org, tu palabra @tusonidocristiano.org, para comentarios de algún tema, alguna duda. Si dentro de lo que traemos hay alguna duda que quisiera trabajar,
no dude en comunicarse con nosotros. ¿Para qué? Para poderlo trabajar. Noemí, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar conectada, por conectarte con nosotros. Así que la semana que viene estudiaremos el Mesías de la segunda venida. Dios le bendiga mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos la semana que viene en este programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Dios le bendiga mucho. Deseamos haber bendecido su vida trayendo el aliento de la palabra de Dios. Recuerde que puede escribirnos al email tupalabra@tusonidocristiano.org. Gracias por haber sido parte del programa Tu Palabra. ¡Qué bendición! Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en